Bueno, saludos, profesora. Espero que se encuentre muy bien. Vamos a proceder a exponer el avance final, la entrega final del proyecto número 2 del curso de Ingeniería de Software Experimental, que pusimos como título Evaluación del impacto del estándar OWASP ASUS nivel 2 en una aplicación web. Y es un caso de estudio, ¿verdad? Entonces, iniciamos con lo que es la agenda, ¿verdad? Vamos a tener, bueno, la introducción, vamos a hablar un poco ya de la parte de marco teórico, los trabajos relacionados al tema, la metodología que estamos aplicando para este estudio, los impactos que van a tener, las amenazas a la validez, la corrida piloto, ¿verdad? Que si bien aquí pues no hicimos como tal el experimento, ¿verdad? Pues proponemos cómo podría realizarse, ¿verdad? Y las conclusiones. Ok, en cuanto a vamos a hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Y uno de los temas que pasa hoy en día es que aquí ponemos que aplicaciones pequeñas y educativas, pero considero que en general, ¿verdad? Aquí lo estamos haciendo más en un entorno de aplicaciones pequeñas y en la parte educativa. Pero pasa y en general sucede, ¿verdad? Que los aspectos de seguridad quizás pues no son considerados o no son tomados en cuenta como otros aspectos, ¿verdad? Tal es el ejemplo que muchas de las metodologías que se usan hoy en día, pues no se toman en cuenta aspectos de seguridad, ¿verdad? Siempre se toman en cuenta aspectos de rendimiento cuando vamos a desarrollar una aplicación web, ¿verdad? Incluso en otro tipo de aplicaciones, pero la parte de seguridad siempre va quedando como un poco rezagado. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que nos motiva o nos lleva a hacer este estudio. El estándar AWS, ¿verdad? Es poco usado, incluso tal vez desconocido para muchas personas, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que también queremos aquí integrar. Hay poca evidencia del impacto real, ¿verdad? De AWS del estándar en aplicaciones pequeñas, o sea, no hay mucho estudio que nos permita identificar el impacto real que tiene aplicar estos estándares en el desarrollo de aplicaciones web, ¿verdad? Entonces también queremos con eso entrar por ese tema. Tenemos un objetivo que es medir si en realidad la aplicación de este estándar en su nivel 2, ¿verdad? Hay un nivel 3 que es un poco más riguroso, pero queremos llegar a un nivel 2, reduce considerablemente las vulnerabilidades, ¿verdad? Esa es como nuestra meta principal. Queremos saber si al aplicar esto nos va a ayudar a tener aplicaciones web más seguras. Y tenemos una expectativa que es que se reduzca al menos un porcentaje de 20% más en el tema de vulnerabilidades críticas o medias, ¿verdad? Mediano impacto. Ok, empezando por qué es OWASP, ASUS, ¿verdad? Yo creo que hoy en día, bueno, pues muchos hemos escuchado de OWASP, ¿verdad? Que ellos tienen un conjunto de estándares, inclusive metodologías para la parte de ethical hacking, ¿verdad? O el OWASP Top 10 también para lo que es aplicaciones web, hay otro que también son para APIs, y tienen el ASUS, ¿verdad? Que es un estándar que define un conjunto de características y categorías que deberíamos tomar en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones, ¿verdad? Tiene incluso como un tipo de checklist que nosotros deberíamos seguir. Entonces, como mencionábamos, es un estándar de verificación de seguridad, ¿verdad? Organiza los controles en niveles, como mencionábamos, ahorita lo vamos a hacer en un nivel 2, no vamos a llegar al nivel 3, que es un poco más fuerte, ¿verdad? Sino que en un nivel 2 que es más guiado hacia la parte de datos sensibles, ¿verdad? Porque estamos haciendo un experimento de una aplicación pequeña que va a manejar datos sensibles, ¿verdad? Tenemos categorías, como mencionábamos, como lo que es la parte de sesiones, autenticación, formularios, ¿verdad? Validaciones. Y esto nos va a permitir, bueno, el estándar nos permite evaluar, ¿verdad? Como decíamos, la seguridad en las aplicaciones web. En la parte de marco teórico, ¿verdad? Bueno, hablamos un poco de la parte de seguridad web, que lo principal es protegernos ante accesos no autorizados, ¿verdad? Fallos comunes, sea porque no tomamos en cuenta en el área nuestra que es de desarrollo algún tipo de mitigación, ¿verdad? Ante un riesgo que se puede materializar en un ataque, ¿verdad? Como puede ser cuando no validamos, por ejemplo, sesiones, cuando no validamos tipos de datos, ¿verdad? Cuando no validamos roles o privilegios que puede tener un usuario. También, bueno, que persisten, perdón, vulnerabilidades en aplicaciones pequeñas por falta de controles, que es lo que mencionábamos ahora al inicio, ¿verdad? O en la gran parte
no se toman en cuenta aspectos de seguridad en el desarrollo, ¿verdad? Casi siempre se delega más a la parte de infraestructura, ¿verdad? Seguridad en servidores, en redes, en configuraciones, pero en la parte de desarrollo como tal, muchas veces, no, hasta el día de hoy, no hay algo muy fuerte que ya, ¿verdad?, nos permita desde que estamos programando, desarrollando, tomar en cuenta esos aspectos. Como decíamos también anteriormente, la OSVS viene a ser como un checklist que nos permite hacer una verificación de aspectos o criterios importantes a la hora de programar la parte web. Estudios empíricos también apoyan el uso de métricas y análisis pre y post, ¿verdad? Que es como analizar, en este caso que queremos hacer un experimento con una pequeña aplicación, entonces queremos probar antes de hacer ese checklist, ¿verdad? Cómo se comporta o qué vulnerabilidades puede tener una aplicación y después de aplicarle ese, esa verificación, ¿verdad? ¿Qué vulnerabilidades podrían aparecer? Dentro de los trabajos relacionados que tenemos, ¿verdad? Aquí pusimos dos. Tenemos el de Brandy, que dice Fusing Modular para Web Apps, ¿verdad? Que él, bueno, es un fuser, ¿verdad? Que un fuser lo que hace es como enviar peticiones, como dicen, un poco a lo loco, ¿verdad? Enviando parámetros, enviando datos, ¿verdad? Para ver de qué forma tal vez la aplicación, o puede ser que se caiga, ¿verdad? La aplicación y no logre responder, o puede ser que encontremos una vulnerabilidad ante un envío de datos aleatorio, ¿verdad? Entonces, Gandhi, ¿verdad? Propone como un fusing modular, o sea, él lo adapta, digamos, lo hace específico para ciertas características de OAS a SVS, ¿verdad? Entonces, él se basa en reglas y conocimiento ya experto que obviamente él tiene, y en base a eso, como decíamos, él hace como sus propios módulos del fusing para poder detectar cross-site scripting, ¿verdad? El XSS o el SQL injection, ¿verdad? Y entonces eso es como algo que él hizo, como esa herramienta para hacer ese tipo de pruebas. Lo que quería también con eso era reducir los falsos positivos, ¿verdad? Porque vamos a ver que más adelante proponemos usar algunas herramientas para detectar vulnerabilidades y es lo que quería con esta herramienta que se trató de desarrollar es poder tener una reducción en esos falsos positivos, ¿verdad? Y algo muy importante es que él menciona, ¿verdad?, que es importante, aunque tengamos herramientas para hacer estas detecciones, la validación manual nunca puede dejarse de lado, ¿verdad? Como decir que le dejamos todo a la herramienta automática y lo que ella nos indique es lo correcto, sino que necesitamos también nosotros hacer nuestras validaciones. Y en este caso, como el OWASP ASVS, todavía con mucha más razón, ¿verdad? Tenemos el trabajo relacionado número 2 que este es de Chimuco, ¿verdad? Que dice SecD for Cloud Mobile, que igual él lo que propone es como un problema similar al que proponemos nosotros, ¿verdad? Que no hay tal vez tanto metodología, ¿verdad? O tanto estándar sí hay, ¿verdad? Pero tanta práctica, digamos, a la hora de desarrollar de la aplicación de mecanismos de seguridad. Entonces él habla un poco de eso. Por eso él hace como su propio marco de seguridad, ¿verdad? Que es hecho para aplicaciones móvil, ¿verdad? Un cloud. Y se basa en un modelo de amenazas de Stride Threat, ¿verdad? Y en BCG. Busca acercar la seguridad a desarrolladores, que es lo que está haciendo lo que proponemos nosotros, ¿verdad? Que es que queremos ver de qué forma hacemos que los desarrolladores desde sus etapas de diseño puedan implementar seguridad, ¿verdad? Que no lo dejen simplemente como una solicitud sin mucha relevancia que le va a tocar a infraestructura o a la parte de telecomunicaciones, ellos abordarla, ¿verdad? Y también él respalda el uso de estándares estructurados como el estándar que estamos nosotros proponiendo, que es el AWS de OWASP, ¿verdad? Un poco los lineamientos metodológicos. Bueno, nos basamos en Genero, Polling y Runestone, ¿verdad? Para toda la parte de lo que es el diseño del estudio, ¿verdad? Que es importante tener validez, que tenemos que tener métricas, que tenemos que tener objetivos claros, definidos, ¿verdad? Entonces, por eso proponemos el diseño de un pre-post, ¿verdad? En una misma aplicación, que es tener un experimento que queremos hacer con una aplicación pequeña, entonces tener ese pre, ¿verdad? Que es como hacer la aplicación, eh, por decirlo así, como normalmente la desarrollamos, aplicarle herramientas que nos permitan medir las vulnerabilidades que pueda tener y después de esto, ¿verdad?, poder hacer ya ahora sí una mejora en esa aplicación aplicándole los lineamientos que dice AWS y midiendo qué impacto hubo en esa aplicación de AWS, si se reducen las vulnerabilidades, ¿verdad? Lo queremos hacer con
condiciones controladas en un entorno replicable, ¿verdad? Quiere decir que nosotros vamos a hacer una aplicación, que vamos a usar la misma aplicación tanto para el pre como para el post, ¿verdad? Y en un entorno replicable porque vamos a definir cuáles son las herramientas que vamos a usar, qué versiones vamos a usar, para que se pueda después replicar, ¿verdad? Bajo ese mismo entorno en el que nosotros la estamos practicando. Tenemos métricas definidas y una trazabilidad completa. El objetivo, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita, GQM, bueno, la meta, ¿verdad? Principal es evaluar el impacto que va a tener la SVS en nivel 2, como lo decíamos, ¿verdad? Si tenemos una aplicación que no aplicó este estándar, si aplicamos este estándar, ¿qué tanto vamos a mejorar, ¿verdad? Entonces ese impacto es el que queremos medir, si en realidad es sustantivo el que apliquemos ese estándar. El propósito principal es analizar la mejora en seguridad, ¿verdad? Que es lo que hemos venido mencionando, que al contar nosotros con una metodología o que incorporemos esta parte, digamos, dentro de este estándar, dentro de una metodología de desarrollo, que se mejore significativamente la seguridad. Tenemos otra, bueno, pues una pregunta, ¿verdad? Cuestión, que es comparar vulnerabilidades antes y después, como decíamos ahorita, ¿verdad? Antes de aplicar el CVS y después de aplicarlo. Y el objeto tenemos la aplicación web, ¿verdad? Como tal, que es una aplicación web pequeña que va a estar desarrollada con un stack de programación que es como muy común hoy en día, ¿verdad? PHP, con toda la parte frontend en HTML, JavaScript, CSS, y una base de datos MySQL pusimos por ahí, o también MariaDB, ¿verdad? Cualquiera de las dos, que es como una arquitectura LAMP que le llaman, ¿verdad? Muy LAMP si está en Linux, ¿verdad? Pero muy común hoy en día. Ok, vamos a las preguntas de investigación. Entonces tenemos que la pregunta número uno dice, se reduce el número y severidad de vulnerabilidades, ¿verdad? Y aquí vamos con parte cuantitativa, ¿verdad? Y queremos ver el impacto directo de ASVS. Si antes de hacer la aplicación teníamos X cantidad de vulnerabilidades críticas o medias, ¿cuántas vamos a tener después de aplicar el estándar? Qué categoría logra un impacto visible, un mayor al 20%. Esto es para ver la severidad, ¿verdad? Entonces, si hay categorías que son críticas, ¿qué tanto SVS me impacta esas categorías críticas, ¿verdad? Y cuáles herramientas aportan más hallazgos relevantes, ¿verdad? En el caso de que vamos a usar herramientas como SonarQube o SAP de OWASP, ¿verdad? Para toda la parte de obtención de vulnerabilidades. Ok, entonces vamos un poco con lo que es el caso de estudio. Como comentábamos ahorita, la idea acá es hacer un experimento donde vamos a tener una aplicación, ¿verdad? Que igual que la aplicación no va a ser una aplicación ahí como una página web normal, sino una aplicación que va a tener precisamente lo que normalmente se ve más vulnerable a ataques, ¿verdad? Como es la parte de autenticarnos como usuario, tener formularios, manejo de datos, ¿verdad? Registro de datos, comunicación con una base de datos, que permita escalación de privilegios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es la aplicación que vamos a tener, que igual, como decíamos ahorita, va a estar en PHP, va a usar JavaScript y obviamente va a tener HTML por ser una aplicación web, comunicándose con un servidor de datos como MySQL o MariaDB. Entonces vamos a tener esa aplicación, ¿verdad? A la que le vamos a hacer ese checklist, ¿verdad? Bueno, la que vamos a desarrollar como normalmente la hacemos, ¿verdad? Que normalmente en las metodologías no definimos como ese mecanismo de verificación y vamos a luego hacer vamos a agarrar la aplicación, vamos a hacerle todo el checklist, ¿verdad? El barrido de qué cosas debemos mejorar para mejorar o desarrollar esa misma aplicación con cada una de las categorías que nos pida SVS y vamos a medir qué impacto tiene el haberle aplicado ese estándar. Vamos a tratar de tener un código estable en ambas fases del estudio, ¿verdad? O sea que tenemos que lograr que sea lo más similar en el sentido que no vamos a cambiar más que la aplicación del estándar ASVS. Ok, en el contexto del estudio, y en el contexto del estudio, pues bueno, como decíamos anteriormente, tenemos un ambiente académico controlado, ¿verdad? O sea, estamos en un experimento donde tenemos el control de la aplicación, ¿verdad? La aplicación no va a sufrir cambios más que los que nosotros tengamos mapeados y tengamos dispuestos inicialmente, ¿verdad? Vamos a tener la misma aplicación tanto en el pre como en el post, ¿verdad? O sea, que la aplicación vamos a construirla con sus funcionalidades, formularios, autenticación, todo su alcance inicial va a ser el mismo tanto para la etapa de pre como la etapa de post, ¿verdad? Cuando ya le apliquemos el estándar ASVS, vamos a usar estas herramientas como SAP, que hablábamos ahorita, ¿verdad? WhatsApp,
y SonarQube, y también Dependency Check, ¿verdad? Que nos permiten como buscar ciertas vulnerabilidades, ¿verdad? O cosas que por ahí no estén bien en temas de seguridad para poder tener cuantitativamente datos, ¿verdad? Y en base a eso saber si hubo una mejora o no. Y vamos a usar un entorno, como mencionábamos, ¿verdad? PHP 8.2, vamos a usar Apache 2.4 y una MariaDB 10.5, ¿verdad? Que es la que normalmente se usa mucho actualmente. Ya tenemos la versión 11, pero normalmente la 10.5 es la que más se utiliza. Entonces, en diseño del estudio también es importante mencionar, ¿verdad? Que tenemos variables independientes, ¿verdad? O sea, lo que es el AOSVS, como mencionábamos, nivel 2, que esa es la variable independiente, ¿verdad? Él es el que nos tiene ya un checklist con el que vamos a estar haciendo las revisiones. Tenemos una variable dependiente, que es las vulnerabilidades, perdón, que se van a detectar, como decíamos, con estas herramientas que tenemos, ¿verdad? Tenemos factores controlados, que es como mencionábamos ahorita, vamos a tener, bueno, el código, las versiones que tienen que ser similares en el pre y el post, el entorno con todas estas herramientas que dijimos ahorita, ¿verdad? Con todo lo que es la plataforma prácticamente, no tanto herramientas, sino plataforma como PHP, MariaDB o MySQL, y Apache. Igual, en la parte de factores no controlados, pues tenemos una limitante que es precisamente el uso de estas herramientas de análisis de vulnerabilidades como Sonar, como SAP, ¿verdad? El WhatsApp o Dependency Check, ¿verdad? Porque la precisión de ellas es algo que no podemos controlar y puede ser que haya cierta variación, ¿verdad? Porque son herramientas que no nos pertenecen y que dependiendo de ciertas circunstancias puede ser que salgan falsos positivos incluso, ¿verdad? Métricas, ¿verdad? Vamos a tener, bueno, la parte, como decíamos, cuantitativa, que es el conteo de vulnerabilidades, ¿verdad? Por tipo y severidad, si son medias o si son críticas, ¿verdad? Usando estas herramientas que mencionamos como SonarQube, ¿verdad? O WhatsApp. Tenemos la parte de severidad de las vulnerabilidades promedio, ¿verdad? Que eso es como mencionábamos, que en las ASUS, ahí lo mencionamos, tiene categorías, ¿verdad? Y esas categorías también tienen criticidad, entonces vamos a poder tener esa parte también de métrica, ¿verdad? Un poco más cualitativa quizás. Y el tiempo de corrección de vulnerabilidades críticas, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo para poder hacer la corrección de las mismas? Ok, en la recolección de datos, ¿verdad? Lo que es ya el proceso de recolectar los datos, tenemos la ejecución pre, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, tenemos la aplicación, no tomamos en cuenta el OWASP ASUS, entonces le hacemos un scanning inicial, y esa va a ser la ejecución, la pre, ¿verdad? Luego vamos a tener una etapa donde implementamos los controles, hacemos el checklist, ¿verdad? La aplicación de ASUS, quizás necesitemos hacer algunas correcciones en el código para saber que sí tomamos en cuenta esos controles, ¿verdad? O que los dejamos de lado. Y vamos a hacer la ejecución post, ¿verdad? Que es cuando ya ahora sí vamos a volver a hacer el escaneo una vez que pudimos aplicar a SUS, ¿verdad? O revisar que hay un cumplimiento de la SUS y vamos a ver, vamos a consolidar, ¿verdad? En plantillas que vamos a tener por ahí ya los datos de cómo va a ser la comparativa, ¿verdad? Seguimos con un poco el tema del análisis de datos, ¿verdad? Primero, bueno, eliminar duplicados, ¿verdad? En la parte de SAP y SonarQube, si una herramienta me da uno y la otra ese me está dando el mismo, no sé, por ejemplo, si en una entrada de datos no estoy validando que el campo no se pueda ingresar, ¿verdad? O en la conexión a la base de datos no se puedan enviar queries como where 1 igual 1, entonces si me salen en ambas es dejar solo uno, ¿verdad? Porque obviamente es duplicado, ¿verdad? O si en el ingreso de datos, perdón, me permiten ingresar caracteres como comilla simple, y USAP me lo dice y también SonarQube, entonces elimina esos duplicados. Validación manual de falsos positivos, que esa es la parte muy importante y lo vimos en los estudios relacionados, ¿verdad? Que es importante no solo dejarlo a las herramientas, sino hacerlo también de parte manual. Entonces, cuando vemos que hay ciertos datos que los vemos como falsos positivos, ¿verdad? Entonces sí, de hacer revisión manual para ver si en realidad es verídico lo que la herramienta nos dice, ¿verdad? Tenemos un análisis descriptivo, que son totales, proporciones, tendencias, y tenemos el cualitativo, ¿verdad? Que son origen de fallos, categorías, como hablábamos ahorita, ¿verdad? Que a su vez tiene categorías y criticidad, entonces podemos medir ahí la parte cualitativa. Ok, ya hablando un poco del impacto que puede tener este estudio, bueno, el impacto que tiene el estudio a nivel pues, académico, bueno, tiene dos, a nivel académico industrial, ¿verdad? A nivel académico,
tenemos que esto es replicable para cursos de seguridad, ¿verdad? Quizás en los cursos de seguridad muchas veces la mayoría de cursos que vemos son centrados a análisis de vulnerabilidades, parcheo, ¿verdad? Políticas de seguridad. Entonces sería importante tener un estudio como estos y que nos dé un resultado para poder en cursos de seguridad, ¿verdad? Replicar casos como estos o incluso incorporar lo que son ya las mejoras en las metodologías de desarrollo que se deben hacer, ¿verdad? Y que permite enseñar y verificar con estándares, ¿verdad? No lo hacemos solamente con invenciones, ¿verdad? O, obviamente también la experiencia es muy importante, sino ya con estándares como ASUS, de OWASP. En la parte industrial también es importante porque tenemos una guía para aplicar controles esenciales, que es lo que mencionábamos, ¿verdad? Que hoy en día la parte de desarrollo como tal en seguridad quizás no ha madurado tanto, ¿verdad? O no tiene tan madura esa parte de incluir ciertos checklists o métricas en la parte de desarrollo, ¿verdad? Entonces ahí en la parte industrial, digamos, ya para sistemas que van para producción, es importante esa parte también y priorización incremental basada en categorías efectivas, ¿verdad? Que también como ASVS nos da esas categorizaciones, podríamos tener también como priorizarlas, ¿verdad? Cuáles son las que más vulnerabilidades tiene o cuáles son las que son más críticas para ponerles un poco más de atención. Dentro del estudio, ¿verdad? También tenemos pues amenazas a la validez, tenemos el constructo, ¿verdad? Que tenemos métricas estandarizadas, ASUS, por ejemplo, que eso quiere decir que nos fundamentamos en un estándar de una organización seria, ¿verdad? Entonces, OWASP ASUS es pues un estándar muy sólido y nos estamos basando en él, ¿verdad? Como tal. Tenemos también en la parte interna, ¿verdad? Tenemos lo que es que vamos a tener mismas condiciones en el pre y en el post, ¿verdad? Para que no haya una invalidez como tal, sino que vamos a tener las mismas condiciones, plataformas, desarrollo, tanto en la etapa del pre como del post, ¿verdad? Tenemos también en la parte externa estudio en el entorno académico, ¿verdad? Que eso es importante, lo estamos limitando y estamos dando a entender que lo estamos haciendo en un ambiente de una aplicación pequeña y lo estamos haciendo para un entorno académico, ¿verdad? Para que quede esa parte ahí bien limitada. Y también en la parte de conclusión, ¿verdad? Un análisis mixto para mayor confiabilidad. Lo que es la corrida piloto, ¿verdad? Es importante que cuando se da la corrida piloto hagamos, bueno, primero las verificaciones de las herramientas, ¿verdad? Como mencionábamos ahí en la parte de lo que era PHP, MariaDB, Apache, que tengan las mismas versiones, ¿verdad? Que eso se cumpla. En el uso de las herramientas como SonarQube, SAP, OWASP, ¿verdad? Que cumplan igual, que sean herramientas que estén en el mismo versión, por decirlo de una forma, ahora que no haya cambiado un análisis al otro, que SAP, por ejemplo, WhatsApp no esté cambiando de una versión del estándar a otra, entonces ya no vaya a tergiversar resultados, eso es importante. Que evaluemos los tiempos también, tanto de ejecución, de verificación, ¿verdad? Que hagamos ajustes a las métricas de lo que estamos midiendo y que documentemos siempre todo, obviamente, las lecciones aprendidas del proceso, ¿verdad? Esa parte es importante. Ok, y ya para ir con las conclusiones, tenemos cuatro conclusiones, ¿verdad? En general, y una es que ASUS mejora la seguridad en aplicaciones pequeñas, entonces como mencionamos anteriormente, hablamos de aplicaciones pequeñas porque lo estamos haciendo por una aplicación en entorno académica y una aplicación pequeña, ¿verdad? No estamos pensando obviamente en un sistema ya en producción con gran variedad de funcionalidades e interfaces, sino estamos pensando en una aplicación pequeña que tiene formularios, que tiene autenticación, manejo de roles, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que ASUS mejora la seguridad, que al hacer ese chequeo, esa lista de chequeo y tomarlo en cuenta para la etapa post, entonces que va a mejorar la parte de seguridad en la aplicación como tal, ¿verdad? Después, otra conclusión es que se espera que se reduzca un 20% más en las vulnerabilidades. O sea, que cuando hemos hecho un desarrollo sin tomar en cuenta ASUS, probablemente tengamos una diferencia de 20% más de vulnerabilidades que si hubiésemos tomado en cuenta el estándar, ¿verdad? Porque el estándar nos permite ir paso a paso viendo pequeños detalles que no tomamos hasta hoy en día en cuenta, perdón, a la hora de hacer el desarrollo. Y más con la utilización hoy en día de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es uno de los riesgos también que hay por ahí, que muchas personas pues hoy en día generan código con esas herramientas y no hacemos revisiones. Entonces, por eso ahorita toma más validez todavía la aplicación de este tipo de análisis. Como conclusión número 3, que algunas categorías aportan más impacto que otras, ¿verdad? Como decíamos, ASUS tiene categorías y quizás hayan categorías que llegan a ser más críticas que otras y es importante que midamos a nivel empresarial ese impacto. Tal vez para mi empresa hoy en día tiene más impacto la parte no sé, de manejo de sesiones, ¿verdad? Por decirlo así, para otros tal vez tenga más la entrada de datos,
¿verdad? Depende de la naturaleza de la aplicación y de la, y de la necesidad que llega a solventar en una organización. Y la conclusión número cuatro, que la metodología es replicable para cursos y equipos pequeños. Como decíamos, ¿verdad? Ahorita lo que queremos es fomentar eso, ¿verdad? Que generemos ya un estudio final donde la metodología que se establezca, en este caso, por ejemplo, que estamos usando el estándar SVS y se incorporen a metodologías, pueda replicarse y pueda servir para equipos pequeños, para este tipo de aplicaciones que estamos nosotros estudiando, ¿verdad? Y eventualmente que ese estudio sirva por si alguien más quiere hacerlo ya para aplicaciones de más amplitud, ¿verdad? Un poco más amplias. Y esa sería la presentación, profesor. Espero que esté muy bien, muchas bendiciones y nos vemos. Gracias.